Dios le bendiga. Bienvenido nuevamente a este tiempo de reflexión en la palabra. Vamos a estar reflexionando hoy sobre el tema que empezamos la semana pasada. Vamos a darle continuidad y vamos a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para que tú nos estés guiando a través de tu Espíritu Santo, estés bendiciendo a cada una de las personas y las familias de ellos también que están escuchando tu palabra a través de este medio, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos que tú los estés guardando y protegiendo, Señor, y que podamos ser edificados a través de tu palabra, que siempre es como un alimento especial para nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Siguiendo con lo que vimos la semana pasada, estamos en el texto bíblico de Gálatas 5, versículos 22 al 23. Y estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Y como habíamos dicho anteriormente, es el fruto en singular. Es decir, es un solo fruto que se divide en diferentes virtudes. Las primeras tres tienen que ver con la mente del creyente, que fue en las que ya hablamos la semana pasada. Hablamos que dice el texto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hablamos del amor, que es un amor que proviene de Dios, el amor ágape. Explicamos también la parte que tiene que ver con el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento y su significado. Hablamos un poquito del gozo, que es una alegría especial que Dios pone en nuestro corazón a través de Cristo. Es un gozo especial de bendición y que nos da alegría en todo tiempo. También hablamos un poco de la paz, el significado de la paz, la palabra Irene, y en hebreo hablamos un poquito de Shalom. Hoy vamos a hablar de las otras tres virtudes que continúan de parte del fruto que nos da el Espíritu Santo. Estas tres virtudes tienen que ver un poquito más, se enfoca en nuestros semejantes. Dice así el texto que estamos estudiando, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y lo vamos a dejar ahí. El Señor siga bendiciendo su palabra. Y vamos a ver estas tres virtudes que tienen que ver con el fruto que el Espíritu Santo da en nosotros. Les decía que como seres integrales que somos y poseedores de la bendición del Espíritu de Dios en nosotros, con el cual fuimos sellados en el día de nuestra salvación, de nuestra aceptación de Cristo como Señor y Salvador. En ese momento dice la Escritura que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y quiere decir que entonces nosotros tenemos toda esta herramienta, todas estas virtudes que el fruto da en nosotros. Algo importante que nosotros tenemos que señalar es que no es virtudes que yo desarrollo, es fruto del Espíritu en mí. Es decir, el que hace la obra en mí, que estas virtudes se puedan ver, es el Espíritu Santo. La siguiente que vimos ahí, que tiene que ver, la palabra muy sencilla y muy claro, que es con la paciencia. La paciencia es parte de esas virtudes que da el Espíritu de Dios. Y dice un significado que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse.
Es muy importante que tomemos en cuenta este concepto. Es decir, no es solo la paciencia de saber esperar, sino que es una capacidad de sufrir y tolerar, dice el significado. Muy importante, porque esto nos va a hablar de que cuando nosotros desarrollamos esta virtud y damos cabida a que el Espíritu tome control, Él nos va a dar paciencia. Podemos citar algunos ejemplos bíblicos, y para todos es muy conocido el ejemplo más conocido, valga la redundancia, que es el de la paciencia de Job. Siempre se ha hablado de Job, que es uno de los primeros libros de la Escritura, como un ejemplo muy grande de lo que es la paciencia. Y algunos dicen, bueno, mire la paciencia de Job, todo lo que le pasó a Job. Dicen los escritores y autores bíblicos, estudiosos bíblicos, dicen ellos que todo lo que le aconteció a Job en su, entre comillas, desgracia, le pasó en un periodo más o menos de un mes de tiempo, o sea, 30 días, y Job, todo lo que él tenía, toda la riqueza que él tenía, todas las posesiones que tenía, todas las, hasta la familia, fue afectada directamente cuando murieron todos sus hijos. Y Job aún se quedó sin dinero, se quedó sin muchas de sus posesiones, y sin embargo su corazón estaba con el Señor. Tanto así que cuando su esposa, que dicho sea de paso fue la única persona que no cambió en su panorama, Dios, porque luego Dios le da nuevas riquezas, más camellos de los que había perdido, más tierras, lo bendice abundantemente, pero lo único que Dios no le cambió fue la esposa. En determinado momento la esposa, aunque algunos la han criticado mucho, podemos entender que la esposa miró a Job en tal situación de sufrimiento, que fue cuando le dijo, todavía estás ahí, sentado, sarnoso, rascándose con un pedazo de cerámica, porque ya ni con los dedos se podía rascar, de la sarna que había caído sobre él. Y la mujer le dice, maldice a tu Dios y muere en paz. Y Job le contesta, has hablado como mujer fatua, como mujer tonta, sin conocimiento. Y le dice, Jehová dio y Jehová quitó. Entonces es un ejemplo claro de que Job estaba centrado en las cosas de Dios, y que su fortaleza estaba en saber esperar que Dios siempre es el que actúa y bendice. Así que este ejemplo de paciencia, que es parte de esa virtud que dice el Señor, es muy interesante que nosotros podamos desarrollarla. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. En ningún momento Job se rebeló contra Dios, sino más bien Job mostró su paciencia en esta prueba que él pasó durante este tiempo, del cual el texto bíblico nos habla. Muchas personas, muchos creyentes han tenido que desarrollar esta virtud, y por eso es que Santiago va a decir que la prueba produce paciencia, y la paciencia pues produce bendición, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Cuando estemos pasando por pruebas, tomar en cuenta que el Señor es el que tiene el control, y Él es el que va a hacer conforme a su voluntad en el momento en que Él así disponga. Bendecir. Tener calma o tranquilidad para esperar. Tener paciencia.
La otra virtud que está aquí establecida, la otra virtud que menciona el texto es la benignidad. Y se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. Cuando se dice que una persona es benigna, se habla de que es una persona que su tendencia natural es a las cosas buenas. Se deriva la palabra del latín benignus, compuesto de dos vocablos que significa bueno, y genus, que significa nacido. Por lo tanto, benignidad significa que es algo concebido o creado para el bien. Vea que estamos hablando de una virtud que el Espíritu hace en nosotros. Benignidad. Dice, el fruto del Espíritu da la virtud al creyente de ser benigno. Es decir, es concebido por Dios también para ejecutar el bien. Y aunque algunos en muchas ocasiones quieren, como decimos nosotros popularmente, bajarse de la cruz, tenemos que entender que la naturaleza controlada por el fruto del Espíritu Santo nos hace ser benignos, es decir, nos hace conceder y buscar siempre la parte que tiene que ver con el bien, más que hacer el mal. Es decir, por algo dice Pablo también, el mal ya no se va a enseñorear de nosotros, sino que nuestra tendencia debe ser, cuando estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, debe ser benignidad ante todo, es decir, buscar concebir las cosas que son buenas. Así que este es algo muy importante. Por eso hay ejemplos también, y bueno, un ejemplo podemos decir que cuando hablamos en la medicina, por ejemplo, que se habla de los nódulos o los que llaman tumores, y siempre la persona pregunta, bueno, ¿y qué clase de tumor es eso? Cuando ya se le declara que tiene algún tipo de tumor, le dice, ¿es benigno o es maligno? Haciendo la diferencia, porque sabemos, por lo que conocemos un poco de la enfermedad, de este tipo de enfermedades, que cuando algo es maligno no es que sea diabólico, sino que más bien es algo que es agresivo en contra del mismo cuerpo. Entonces, cuando se dice que es benigno es porque simplemente puede ser ahí una acumulación de células que al final de cuentas con una acción, intervención pequeña, se corrige. Entonces por eso se dice que es benigno. No hay agresividad ni hay maldad, más bien tiende a ser bueno. El siguiente punto, la siguiente virtud que menciona ahí el texto, de esta tercera parte, es la bondad. La bondad. Y la bondad es una cualidad de bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Porque una cosa es que nosotros en esencia hemos sido o consideremos las cosas con benignidad, o sea, como buenas, y otra cosa ya es ejecutar y hacer el bien. Esto tiene que ver con bondad y se aplica también al carácter de una persona. Se puede aplicar cuando se dice que una persona es bondadosa, se le está identificando como una persona que tiende a hacer el bien. Una persona dulce, como por ejemplo, una persona que pues ayuda a un anciano que se cayó en la calle y entonces bondadosamente, decimos nosotros, él va y lo ayuda a levantarse. La bondad es proveniente de la palabra latín que significa bonitas,
tomado de bonus, que significa bueno, y el sufijo tat, que cambia al castellano como dat y expresa una cualidad. Es decir, bondad es cualidad de bueno. El término bondadoso es un adjetivo que se usa descriptivamente para la gente. Estos son las tres virtudes consecuentes de las tres primeras virtudes. Cuando ya hemos sido, nuestra mente ha sido transformada por el amor de Dios, cuando nuestro corazón ha sido lleno de gozo y cuando tenemos paz, entonces empezamos a desarrollar estas siguientes tres virtudes, que es paciencia, benignidad y bondad. Y estas tres virtudes tienen que ver más con el prójimo, con las personas al lado nuestro, las personas externas a nosotros, en acciones que reflejan precisamente ese mismo fruto en singular del Espíritu Santo. Entre más nosotros desarrollemos el fruto del Espíritu de Dios, más nos vamos a ir dando cuenta que las virtudes de ese fruto empiezan a florecer en nosotros. Y es sumamente importante porque, como ya lo mencioné en la vez anterior, nosotros tenemos que buscar, como dice Pablo a los Corintios, en ser personas espirituales. Y no podemos ser espirituales si no mostramos que el Espíritu Santo está controlando y está manifestando sus virtudes en nuestra vida, en nuestro diario andar. No solo en la iglesia, no solo en ciertos momentos, sino dejar el control completo para que se manifieste estas virtudes del Espíritu Santo. Esto es lo que va a llevar a que muchas otras personas que no tienen a Cristo y no tienen por lo tanto el Espíritu Santo, vean en nosotros una persona diferente a la que normalmente está en el mundo. Y esto es sumamente importante, porque es el testimonio de Dios que está hablando por nosotros. No hace falta, como les digo, que nosotros andemos pregonando, andemos gritando, yo soy un creyente, yo soy así o tal. Y muchos cristianos han tenido la experiencia en sus trabajos o en sus lugares de estudio, donde las personas apenas se llegan a conocer un poco, han tenido la experiencia que alguien viene y le pregunta a usted y le pregunta de una forma de curiosidad. Y dice: yo veo que vos tenés algo diferente, ¿qué será? Y esto a veces a nosotros nos causa un poquito de humor, porque sí tenemos algo diferente. Y eso diferente se llama Cristo en nosotros, se llama el Espíritu de Dios. Y es el que se encarga de que nosotros andemos como luz en las tinieblas. Las personas espirituales están llamadas a ser luz en el mundo. Y como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, usted no toma una luz y la pone debajo de un almohadón para que no alumbre. Al contrario, entre más la saque y más luz dé, mejor. Ese es el cometido que nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar en nuestras vidas. Esto significa que nosotros vamos a permitir y vamos a pedirle a Dios que nos señale cuáles son los ajustes en mi vida que yo tengo que hacer para andar en el Espíritu.
y que las virtudes del Señor se vean en nosotros. Este es el deseo y esto es algo que debemos cumplir. Así vamos a orar y vamos a poner esto en manos del Señor. La tercera parte de este texto lo vamos a estar viendo de hoy en 8 y con eso vamos a cerrar esta serie que tiene que ver con el fruto del Espíritu de Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has provisto de toda virtud necesaria para que tu testimonio sea visto en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos por tu Espíritu que nos provee estas virtudes y nos capacita, Señor, para ejecutarlas también y usarlas en beneficio de tu obra, Señor, en beneficio de tu iglesia. Padre, bendice a cada hermano y cada hermana. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, llénalos, Señor, que ellos sean bendecidos con las virtudes del fruto de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga.